¿Tienes los pañuelos ahí a mano, Elena? Pues no, chicos, se han gastado. Ya es que estoy, vamos, que con los ojos que me pican, la nariz súper taponada. Vamos, no sé si vamos a poder terminar de grabar este episodio. Cierra la ventana que así entra menos polen. Ya, es que estamos en época, así que este episodio va a venir muy bien. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. La patología alérgica en la infancia es muy frecuente, llegando a afectar hasta el 20% de la población pediátrica. Saber reconocer los síntomas de alergia es muy importante, ya que de esta forma los padres y madres podrán acudir al pediatra para que realice una valoración y así poder llegar a un diagnóstico. Pero, ¿a partir de qué edad un niño puede ser alérgico? ¿Hay que realizar siempre pruebas cuando un niño tiene síntomas? ¿Qué tiene que ver el asma y la dermatitis atópica con las alergias? ¿Siempre que un niño tiene urticaria es debido a una alergia? ¿Y la anafilaxia es un tipo de alergia grave? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los síntomas alérgicos en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa, este podcast de Adeslas. Gonzalo, ¿cómo tienes la alergia hoy? No sé, Joaquín, que no puedo ni hablar. No, que es broma. Estoy bien. Bueno, en tengo síntomas, en esta casa padecemos bastante de alergia, así que en realidad está muy bien. El episodio pasado disléxica, yo ya, aquí hablando mal o escribiendo mal, ahora alergia. Defectos. Soy defectuoso, sí. Pero bueno, no, fuera de bromas. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de los auriculares. Dejarnos esas valoraciones tan bonitas que leemos en redes sociales y en las plataformas. Y acordaros recomendaros mucho. Recomendarnos. El boca a boca siempre eso va muy bien. Utilizamos siempre las plataformas de las redes sociales para darnos a conocer, pero si conocéis a alguien que pueda estar interesado en toda esta cantidad de súper temazos que hablamos semana tras semana, pues no dejéis de recomendarnos, claro. Sí, porque en las plataformas desde las que nos escucháis, pues Spotify, Apple Podcast, Google, suele haber una pestañita que suele ser una flechita para arriba que le pinchas y pone compartir. Y entonces puedes copiar el enlace y mandárselo por WhatsApp a todo el que quieras. Eso no es boca a grupo, boca, eso es WhatsApp. Al grupo de padres del cole. Cuando hagamos un episodio que creéis que es muy interesante, pues ping, lo mandas ahí y decir, escucharos estos 20 o 25 minutos que va para que todos vayamos en la misma línea. Y hoy hemos venido a hablar de qué, en la que nos estamos liando. Pues de la alergia sí en general y luego pues en particular vamos a contar unos tips, ¿no? Pero... La alergia en particular me encanta. No, a ver, es que es un tema... No, en general en general y luego de cosas que te pueden dar alergia. Claro, los alimentos, claro, los es que pólenes. Me río porque cuando pusimos el episodio de este podcast, que creo que es algo así como cómo saber si mi hijo es alérgico, dijimos, oye, qué tema más interesante. Y luego cuando nos pusimos a escribirlo dijimos, oye, es un tema demasiado extenso. Hay que hacer 28 episodios. Claro, podríamos estar hablando aquí y tal. Entonces vamos a intentar... Bueno, sobre la alergia a las proteínas de leche de vaca. Hay un episodio en concreto, efectivamente. De hecho, podéis buscarlo. Pero me refiero que la alergia es incluso una especialidad médica. O sea, hacer un episodio solo de síntomas alérgicos es imposible. Entonces, vamos a intentar hablar un poquito de qué es la alergia y por qué ocurre y este tipo de cosas y hablar alguna cosita de algún síntoma alérgico específico para que lo sepamos. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a algún niño que tiene una alergia. 1 de cada 5 niños va a tener alguna alergia y además esto es un porcentaje que va aumentando con el paso de los años. Ahora hay más alérgicos en el año 2023 que había en 1995 y no se sabe muy bien, pero se cree que hay factores como la contaminación, el hecho de vivir en ciudades, el calentamiento global que hace que haya más partículas en suspensión, sobre todo pues los conocidos como pólenes, y que esto sea pues un desencadenante mayor de una incidencia de alergias sumado, o sea, tú tienes que estar predispuesto sumado a unas condiciones ambientales que lo propician y que puedas llegar a desarrollar síntomas que incluso aparecen en la edad adulta, que es que no es raro escuchar que una persona de repente con 45 años se ha hecho alérgico al polen. Por Eso ejemplo, lo estamos viendo muy habitualmente. Lo que sí que es muy importante es que nuestros oyentes sepan que una alergia es una reacción del sistema inmunológico
contra una sustancia extraña, ¿vale? Que normalmente llamamos antígeno. Y esto es quizás la parte más importante de todo el episodio, porque esto es lo que lo va a diferenciar de lo que tendemos a llamar una intolerancia, ¿vale? O sea, quiero decir, en una alergia es algo entra en contacto conmigo y mi sistema inmunológico, que normalmente son los leucocitos o un tipo de leucocitos, reaccionan contra ello. A diferencia de una intolerancia en la que, por ejemplo, yo me como algo... Sin un mecanismo inmune de por medio. No soy capaz de digerirlo, pero no hay respuesta inmunológica y eso me provoca unos síntomas. Al final, los síntomas pueden ser parecidos, pero lo que ocurre en el cuerpo es diferente y sobre todo es que entonces el tratamiento va a ser diferente. Pero bueno, en una reacción alérgica el sistema inmunológico está muy activado y dependiendo de esa activación del sistema inmunológico van a aparecer unos tipos de síntomas u otros. Lo que sí que es importante es que también los oyentes sepan que hay diferentes tipos de alergia, ¿no? El sistema inmunológico puede y activarse de diferentes formas y por tanto hay diferentes tipos de alergia y diferentes tipos de síntomas, por tanto. Y diferentes tipos de tratamientos. Está claro. No, me refiero a esto que parece como tan obvio, no, es para venir a decir, mira, Elena se ríe mucho, no, que al final es que es muy difícil hacer un episodio solo de síntomas. Pero ha quedado muy bien. Sí, vamos a ir que para allá. hay muchos tipos de síntomas de alergia, ¿no? Bueno, a ver, lo primero, aparte de que hay muchos síntomas de alergia, hay muchas personas alérgicas. Estamos hoy que lo damos todo. Hay Entonces, muchas personas alérgicas, ya lo hemos dicho antes, claro, en torno a un 20%. Por la parte ambiental, pero también porque tiene una... Es la primera vez que nos pasa en 75 episodios que vamos a tener que parar para poder cortar. Pero bueno, está quedando muy bien. Yo creo que esto Miguel luego lo cogerá para ponerlo al principio. No, seguimos grabando, que me queda poca cinta. No, Elena, te decía que hasta un 20% de personas, que no lo hemos dicho, tiene alergia, pero se produce, has dicho el calentamiento global, las partículas en suspensión. También hay que considerar que la alergia es una enfermedad genética, es decir, hay una predisposición a que las personas lo tengan. No todo el mundo puede ser alérgico, dependiendo de esos genes, hay algunos que luego serán o no alérgicos, pero desde luego que hay una cosa que te predispone y luego la puedes expresar o no, pues dependiendo, por ejemplo, del tipo de ciudad que vivas o el tipo de alimentación que tengas o lo que sea. Pero bueno, como es una cosa que es muy prevalente en la población, pues claro, sí, de unos padres alérgicos, pues niños alérgicos. Y esto viene un poco toda a colación de aquellos episodios que hicimos con la doctora Marañas de dermatología de la dermatitis atópica y el de asma del doctor López Neira, en el que era como un todo, ¿no? Tú estabas predispuesto de padres asmáticos, niños asmáticos, de padres con asma, niños con dermatitis atópica, que luego en la edad adulta podían tener, o su infancia luego más tardía, alergias, bueno, porque todo esto es una predisposición y es lo que llamamos lo de la marcha atópica, que niños que tenían, por ejemplo, de pequeñitos alergia al huevo, luego son asmáticos y de mayores tienen alergia al polen, por ejemplo, ¿no? Pues todos estos es un espectro que hay unos condicionantes ambientales, pero desde luego hay una predisposición genética. Evidentemente, a lo mejor de un padre que es muy asmático, el niño, su única expresión a lo mejor es un poco de alergia en algunas ocasiones o cuando hay picos muy altos de pólenes o bien un asma grave, o sea que luego la expresión fenotípica, que es lo que llamamos, pues va a depender de las personas y también pues del ambiente. Una cosa también muy importante es que, claro, hay gente que nos dice, sobre todo lo vemos con cosas del ambiente o ese paciente que de repente con 45 años dice, pero ahora yo soy alérgico. Hay algunos tipos de alergia que suelen manifestarse desde el principio del contacto con esa sustancia, que son las típicas de los alimentos o a veces los fármacos. Por ejemplo, pues normalmente cuando tienes alergia al huevo lo tienes desde el principio, desde que tienes la primera o segunda sí. Contacto en la alimentación complementaria. Sin embargo, las cosas del ambiente, que normalmente son los pólenes de las plantas, se requieren varias primaveras para que se desarrollen síntomas. De hecho, nos lo contaba Alex en el capítulo del asma. Bueno, no siempre primaveras, estacionalidades. Bueno, es estacional, dependiendo. Tienes toda la razón. Por ejemplo, en invierno es la arizónica y en primavera la gramínea del olivo, los ácaros, tal, pero que normalmente has tenido que pasar varias temporadas en contacto para que ese sistema inmunológico se active y de repente con 4, 5, 6 años empiezas a tener síntomas. O sea, un niño pequeñito de 1 año no habrá alguno, pero yo diría 99,9 no tiene alergia al polen. Así que bueno, empezando por ahí. Pero vamos a ir un poco por grupos de posibles sustancias a las que se pueden tener alergia para que veáis que los síntomas pueden ser diferentes y sepáis detectarlas. En el caso de los alimentos, Elena, pues suelen ser, ¿qué suele ocurrir? Son muy típicas de los primeros años de la infancia. La mayoría de las alergias alimentarias se superan en los primeros años de vida. Hay algunas que no, pero bueno, la mayoría sí, y las más frecuentes son el huevo y la leche.
puede ocurrir tras la primera ingesta, pero en general ocurre pues en las primeras, segunda, tercera. Al principio puede haber una pequeña reacción que a lo mejor ha sido hasta dudosa y la segunda vez, ¡pum!, nos llenamos de abones, el niño vomita, incluso pueden aparecer una reacción grave llamada anafilaxia con dificultad respiratoria, palidez, incluso disminución del nivel de conciencia. Bueno, esto es un motivo de ir corriendo a urgencias. Obviamente, cuando el cuadro no es grave, pero se ha producido una reacción inmediata al contacto o a la ingesta de un alimento, pues ante la duda no se lo vamos a dar más y lo vamos a comentar con el pediatra. Sí, normalmente como son estos alimentos que dice Elena, huevo, pescado, leche, marisco, algún tipo de frutas, legumbres, normalmente suelen aparecer al inicio de la alimentación complementaria entre los 6 y los 12 meses, porque es cuando tienen el contacto con esos alimentos que antes no habían tomado, ¿no? De todas maneras, ese tipo de alergia que nos estás comentando tiene un mecanismo, que quiero recordar que es el tipo 1, pero luego hay otros tipos de alergia que también que pueden ser graves, importantes, de los alimentos, como la alergia a proteínas de leche de vaca, que va por otro tipo de mecanismo diferente. La enterocolitis mediada por proteínas, el famoso FPIES. Menos mal que lo has dicho, porque yo no me acordaba de no eso. me acuerdo muy bien del nombre, pero es básicamente algo así. Y todos lo llamamos FPIES, que son niños que normalmente no tienen síntomas cutáneos, pero que son niños que después de la ingesta de un alimento en concreto, o siempre con ese mismo alimento... Y no siempre inmediata, a veces entre 2 y 4 horas. Eso es lo que te iba a decir. Al poquito tiempo, de repente, pues tienen muchísimos vómitos y tienen como mal estado general, y al rato, normalmente... Y riesgo de deshidratación, pero puede ser un evento grave que a veces pues puede cursar hasta con ingreso hospitalario. Entonces, ya eso también lo comentamos en el episodio de los vómitos con mal estado general que no tolera, es motivo de ir al hospital, ¿no? Claro. Ya veremos si fue porque te dio un FPIES o no. Claro, si te dicen, no, esto le ha pasado ahora porque sí. Pero te dicen, no, es que siempre que come pescado, claro, nos tiene que comemos alertar. A las 2 de la tarde, a las 4 o 5, unas vomitonas y el niño tirado en la cama y súper pálido. Oye, que eso a lo mejor es una alergia. Y luego se le pasa y el resto del día está bien. Pues eso hay que tenerlo en cuenta para que veáis que no siempre es la típica alergia de manchitas en la piel o dificultad para respirar, ¿no? Otro grupo de cosas que nos pueden dar alergia, las cosas del ambiente, que decíamos, los neumoalergenos, cosas que respiramos, que normalmente son pólenes o los ácaros, ¿no? Es raro, como decía antes, que se produzca en niños por debajo de los 2 o 3 años, porque necesitas varias exposiciones a lo largo de varios años para que tu sistema inmunológico reaccione contra ellos, ¿no? Y suelen tener estacionalidad. Normalmente los pólenes, por ejemplo, la gramínea en España poliniza entre mayo o junio, o a finales de mediados de mayo, principios de junio, pero la arizónica de invierno. Entonces está muy claro cuando te preguntan, oye, pero estos síntomas, ¿cuándo los tienes? No, pues ahora, en febrero. Pues, eso seguramente es la arizónica, porque además vives en una zona en la que hay muchos cipreses, que también es una cupresácea, que son la arizónica, y puede tenerlo, ¿no? ¿Y qué síntomas respiratorios suelen dar los pólenes, Elena? Pues a ver, suelen ser cosas de contacto con lo que respiramos y lo que entra en contacto con las mucosas, los ojos y los mocos, ¿no? Solemos tener rinitis, estornudos, picor de ojos, ojo rojo incluso, y luego si el evento si estás muy alérgico y tienes muy inflamada toda la vía aérea, no solo te puede afectar a la vía aérea superior, sino que también a la vía aérea inferior y producir un ataque de asma. Sí, una bronquitis asmática, como lo queráis llamar, que ya hablamos de ello en otro episodio. De todas maneras, a mí me gusta hablar, y lo hablo mucho con los padres en la consulta, cuando estamos claro, tú tienes un niño pues es el típico de 4, 5, 6 años, que estás todavía en invierno, que es época de arizónica, pero también es época de virus, y de repente ves que tiene mocos, que tiene tos, pero no tiene fiebre. Y claro, le pican los ojos mucho. Bueno, eso te lo cuentan a lo mejor después. Quiero decir que el primer episodio de alergia de un niño pequeño a veces es muy difícil de diagnosticar, porque piensas que es un catarro, pero cuando lleva 10-15 días con su tos y sus mocos, encima le empiezan a picar los ojos y le dices al padre, pero usted, y dice, sí, yo también estoy fatal, ya me estoy tomando la pastilla de la alergia, pues date, seguramente es ese alérgico. Lo digo porque a veces el de ha tomado huevo, que era el grupo anterior, y le han salido ronchas por la piel, es verde y con asas, pero los síntomas alérgicos del ambiente a veces son más complicados. Otro grupo, Elena, las picaduras, que muchas veces nos lo dicen, es que le picó un mosquito y se puso fatal. Claro, pues a ver, las picaduras, en el caso de que produzcan alergia, va a ser un mecanismo inmunológico inmediato, tipo el de los alimentos. O sea, me pica y me pongo fatal. Me salen las manchas, dificultad respiratoria, o sea, pueden ser eventos graves y por los que habría que consultar en urgencias. Otra cosa es que te pique y se te ponga la picadura como un
tomatorro. Y entonces eso es una reacción local o exagerada a la picadura. Pero no eso es no una es una alergia. alergia. Eso es. Importante. Hay veces que se puede inflamar mucho, incluso pues requerir pues, con dolor y un poco de hielo, incluso a veces un poco de corticoide, pero eso no es una alergia y es muy importante porque muchas veces la consulta nos dice es que es muy alérgica a las picaduras. Hay que hacer una buena historia clínica porque una alergia, una reacción alérgica es una cosa y una reacción local exagerada a la picadura es otra. Y la mayoría de las veces suelen ser reacciones locales exageradas. Uh-huh. Pero bueno, que si a un niño le pica una avispa, se puso como una bota al niño entero y le costaba respirar, eso sí que es una reacción alérgica, ¿vale? De todas maneras, bueno, pues explicarlo en la consulta. Y por último, las alergias a los fármacos, que la presentación es muy similar al de los alimentos, ¿no? Pues manchas en la piel, dificultad para respirar, pero sí es verdad que normalmente como los fármacos los damos cuando estamos en el contexto de una enfermedad, que las enfermedades de los niños normalmente son que tienen virus, y los virus a veces también dan manchitas, a veces es muy difícil saber si esas manchitas que le han salido al niño son porque tiene un virus o tiene una enfermedad que le daba manchitas o han salido por el medicamento. En ese caso, pues habrá a lo mejor que estudiar. Y los medicamentos tienen reacciones inmediatas y reacciones tardías, que a veces hacen eventos cruzados con los virus. Total, que esto a veces es un poco cajón desastre, pero si hay duda de que un antibiótico, por ejemplo, le ha dado una reacción alérgica, siempre es conveniente derivar al especialista para hacer un estudio, porque tachar a un niño, por ejemplo, de alergia a la penicilina, que es un fármaco que es muy útil a lo largo de toda la vida de una persona, de verdad hay que excluirlo de su arsenal de medicación si realmente es alérgico. O al revés, que tú digas, no, estas manchitas son por el virus y dentro de 3 meses se le da para una otitis el mismo antibiótico y le da un shock anafiláctico y dices, ostras, aquí tal. O sea que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Pedí consejo. Si a tu hijo le salen manchas en la piel al darle un alimento, no debes dárselo de nuevo hasta que lo consultes con el pediatra. Bueno, muchas veces en contexto de estas reacciones alérgicas aparecen la urticaria, bueno, o es la expresión más frecuente de las reacciones alérgicas, que es la afectación de la piel en forma de abones, ¿vale? Suele ser cuando entramos en contacto con el estímulo, con el antígeno que llamamos, y de forma inmediata pues nos aparecen estos abones, con la leche, el huevo, los alimentos, otro tipo de alimentos o lo que hemos dicho, los insectos, o incluso con los medicamentos. Pero claro, la urticaria, que es esta lesión abonosa de la piel, no es exclusiva de las alergias. De hecho, la causa más frecuente de que tengamos una urticaria no es la alergia, es ninguna. Como en medicina, la idiopática. Y los virus, que en el contexto de una infección por un virus que se mete en ese cajón de desastre. Claro. Entonces, la urticaria, sobre todo, si no hay un desencadenante claro, dura varios días y no se acompaña de otros síntomas digestivos, vómitos, dificultad respiratoria, mal estado general, lo normal es que no sea una alergia. Pero te lo traen a la consulta y dicen, mira, es que hemos estado en el parque o llevamos 4 días y es que al niño no le paran de salir manchitas para arriba, manchitas para abajo, parecíamos que estaba bien, pero le hemos ido a meter en el baño y de repente otra vez rojo. ¿A qué puede ser, doctor? Y la respuesta es... no sé. Pues no lo sé, ¿vale? Es una urticaria. Pero una alergia no me parece. Claro, otra cosa es que tiene estas manchitas y ayer le dimos un yogur que nunca le habíamos dado y pues, oye, que a lo mejor puede ser alérgico a la leche. Fenomenal, pues habrá que estudiarlo. Pero si no hay un antecedente claro, no hay que hacerlo. Otra cosa muy diferente es otro síntoma, otro cuadro clínico que aparece en el contexto de alergia, que es la anafilaxia, que lo apuntabas un poquito antes, que este sí que es preocupante. Normalmente, o sea, esto está la definición, es un cuadro clínico grave de alergia en el que siempre están implicados al menos 2 órganos de todos los que se pueden implicar. En general siempre es la piel, es la urticaria, que puede ser la urticaria o que te pongas rojo como un tomate entero, y afectación de otros dos órganos mínimo, que es el pulmón en forma de dificultad respiratoria, el sistema cardiovascular en forma de hipotensión, el neurológico en forma de pérdida de conocimiento, somnolencia. Cuando se juntan al menos 2 de estos síntomas, estamos ante un episodio grave de anafilaxia y el tratamiento es la asistencia médica urgente y la adrenalina
adrenalina, que en el caso de que ya estuviésemos prevenidos de que tengamos una alergia, es lo que va a salvar la vida del paciente para evitar, pues, esto si lo dejamos progresar puede conllevar a la muerte. Entonces, habría que usar la adrenalina si la tenemos a mano y acudir a urgencias. Y de forma temprana, porque muchas veces, claro, la primera vez que tienes una anafilaxia, pues tendrás que ir corriendo al médico, llevar una ambulancia porque no lo sabías y no tienes la medicación. Pero también nos pasa a veces que estamos en urgencias y viene un niño alérgico con una anafilaxia y los padres nos dicen, no, es que no me he atrevido a ponerle la adrenalina. Pues es de lo poco, no de lo poco, hay muchas otras cosas, pero de lo que realmente importante podemos hacer las personas para salvar la vida de alguien es si una persona alérgica tiene una reacción anafiláctica, ponerle la adrenalina lo antes posible, porque eso ha demostrado que mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad de los episodios. Así que no hay que tener miedo. No. Además, bueno, a lo mejor de muy fácil administración. Sí, son autoinyectores que son como una especie de tubitos con plumas que se quita un tapón, se aprietan contra el muslo y se dejan ahí apretados, incluso se hacen a través de la ropa. Es difícil fallar y no que no tenga efectos secundarios la adrenalina, que obviamente la tiene, pero en caso de duda, como en todo este tipo de cosas, siempre va a ser mejor ponerla que no ponerla y que luego a la persona le pase algo, ¿vale? Bueno, si tenéis los que sois alérgicos a algún, sobre todo se suelen pautar en el caso de anafilaxias previas y en caso de alergias a cosas como alimentos, fármacos, este tipo de cosas que suelen dar anafilaxias. Es raro que a lo mejor a cosas del ambiente como los pólenes se desarrollen anafilaxias, así que bueno, esto hablarlo con el alergólogo para que os enseñe, si no, a utilizarlo. Y estamos hablando del alergólogo, Elena. Ya hemos dicho al principio que es que hay una especialidad entera en medicina que es alergia. Y entonces, bueno, todo este tipo de niños, todos los que presentan mecanismos inmunes inmediatos, estos que hemos dicho que se pueden presentar con formas de graves, ¿no? O que pueden ser potencialmente graves, siempre los vamos a derivar. Y en el caso de... Porque, bueno, sobre todo es la importancia de diagnosticar las cosas de los alimentos, ¿no? Y de los medicamentos, porque puedes presentar enfermedades graves y hay que saber bien a qué tenemos que estar prevenidos y tener a mano la medicación de la adrenalina. Entonces se suelen hacer pruebas que se pueden hacer tanto en sangre como en piel, dependiendo un poco de la edad, del caso que sea. Y bueno, podemos con esto diagnosticar o no diagnosticar, o sea, a lo mejor le han salido las manchitas y me parecía que era, pero luego te hacen las pruebas, es negativo y te ponen el fármaco, por ejemplo, te hacen una provocación y dicen, mira, a este niño ni le da alergia, ni tiene anticuerpos en la sangre, pues nada, pues lo descartamos, ¿no? O bien diagnosticarlo. Y en algunos niños, incluso pasado el tiempo, no terminan de superar, por ejemplo, la alergia al huevo, pero dicen, bueno, pues vamos a ver si tolera, por ejemplo, el huevo cocinado, porque claro, eso es muy importante. A lo mejor se va a un campamento, le dan un rebozado y que no le pase nada, ¿no? Pues, ¿cómo se hace? Pues ellos ven qué nivel de anticuerpos tienes y te pueden proponer hacer provocaciones para ver si toleras algo de este alimento, ya sea cocinado o crudo, o bueno, para que sepas un poco cuál es tu estado de inmunidad frente a tu proceso alérgico. Claro, al final una alergia es un diagnóstico a veces complejo, porque claro, hay mucha gente que dice, pero ¿realmente tengo que ir al alergólogo? Porque pues, si ya sé que le da alergia al huevo, ¿qué más porque cada vez que se lo doy se pone rojo el niño y le cuesta respirar, ¿qué más me da a mí el alergólogo? Pues al final es el especialista que tiene que dar esa confirmación, y yo por ejemplo en la consulta se lo digo en plan, no puedes darle este alimento del que me has contado estos síntomas hasta que te vea el alergólogo y te diga si realmente eres alérgico o no y te lo prohíba o no, o sea que es el especialista que es el que está capacitado para hacer esas pruebas y luego dirigir un tratamiento, porque las alergias se pueden tratar, Elena. Claro, es que ya habréis visto a lo largo del episodio que no tiene nada que ver el típico niño adulto que le pican los ojos y la nariz cuando llega la primavera o polinizar arizónica, que el que va a un cumpleaños le ofrecen una magdalena que tenía huevo y se pone rojo como un tomate. O sea, los tratamientos van a ser seguramente diferentes, es todo mucho más complejo, pero todo esto tiene tratamiento. Si tú eres alérgico, naces alérgico y mueres alérgico. Vamos a ver, hemos dicho que tienes una predisposición. Lo que pasa es que puedes tener una inmunidad que permita que entres en contacto con ese alérgeno sin que te presente síntomas. A que hagas tolerancia, estás diciendo. Claro. ¿A qué palabra más bonita? O sea, tú no se te pasa la alergia, lo que te haces es tolerante. Hombre, hay alergias que sí que se pasan, ¿no? Que son anticuerpos que no los mides, ya nunca más te dan alergia, vale. Pero hay personas a las que nunca se les pasan. Entonces, lo que hacen es probar si
puedes llegar a tolerar, ¿no? Tú sigues teniendo anticuerpos contra el huevo, pero eres capaz de tomar huevo porque ya has entrado en contacto X veces aquí en el hospital y no te pasa nada. Pues eres capaz de tomar huevo. Y de hecho te recomiendan no dejar de tomar huevo para que no te vuelvas a hacer alérgico. Sí, eso pasa muchas veces con los frutos secos, es muy habitual. El típico niño que se le dio una nuez y se puso rojo como un tomate. Va al alergólogo y entonces le hace pruebas de alergia para nuez, anacardo, pistacho, cacahuete y almendras. Y de repente le sale, bueno, a la nuez clarísimo, al pistacho, que el niño comía pistachos, también le sale positivo, y al cacahuete también. Entonces tenemos 3 cosas que le han dado positivo, pero que solo una le da síntomas. Lo habitual ahí es que el alergólogo solo prohíba el que le da síntomas, porque sabe que si tiene anticuerpos como para dar positivo en las pruebas, para eso que hemos dicho, creo que he dicho cacahuete y pistacho, como deje de tener contacto, al tiempo, como tenga un contacto con ese alimento, va a hacer una reacción alérgica seguro. Sin embargo, como está teniendo contacto frecuente, lo que ha hecho su cuerpo es esa tolerancia. No reacciona contra ello, aunque estuviera como predispuesto. Sería un poco por decirlo así. Luego también el alergólogo, hay veces que, sobre todo cuando tienen, cuando hay cosas como muy, lo que tú dices, el huevo, como que se intenta incluso inducir la tolerancia. O sea, se empieza dando muy poquita cantidad de una cosa y ves si tienes síntomas. O sea, como que permites al cuerpo que se vaya acostumbrando. Obviamente esto es una cosa que se hace dirigida. No en es el como, hospital siempre. Sí, y no que se les diga, vaya probando huevo y vuelva usted dentro de 6 meses y ya me cuenta si lo ha tolerado o no, sino que hoy te vas a tomar 0,1 mililitros de clara de huevo y vamos a ver si tienes síntomas. No tengo, fenomenal. Vuelves a la semana. Ahora en vez de 0,1, 0,5, o sea que son a cantidades crecientes. Esto es un ejemplo, no que ningún alergólogo ponga el grito en el cielo, pero bueno, que se puede inducir la tolerancia. Y luego hay, normalmente, a cosas del ambiente, a los pólenes y este tipo de cosas, existen incluso vacunas, ¿no? Que lo que se hace es, hay sublinguales y hay pinchadas para generar tolerancia, esa tolerancia. Claro. Entonces, bueno, todo esto va dirigido a que tengas una vida pues lo más cómoda posible para que no te estén dando anafilaxias y con el riesgo de muerte que esto conlleva y que puedas pues convivir, hacer las cosas que hacemos el resto de las personas sin riesgo de procesos graves. Y muy importante que sepas si no consigues tolerar, porque hay gente adulta que tiene alergias a cosas y que a lo largo de su vida, incluso lo que tiene es más gravedad de los episodios, pues que sepa exactamente qué es lo que no puede tomar y que sean en los restaurantes y pues que esté muy bien la carta de alérgenos, ¿no? Para que pues, evitar estos eventos graves de estas personas que, oye, que es que pueden tener consecuencias graves. Y otra cosa, que esto que hemos dicho, inducir tolerancia o poner vacunas, no hace falta hacerlo en todas las personas alérgicas. Normalmente se reserva a casos concretos en que los síntomas son muy importantes, porque eso, si tienes anafilaxia, intentar evitar que lo tengas, porque eso sí que pone en peligro tu vida. Porque realmente el tratamiento de un alérgico normalito, como soy yo, es cuando tienes síntomas, lo que te tomas es un antihistamínico, y que es una pastilla o un jarabe por boca. Y si con eso controlas más o menos los síntomas durante esa época, no estás fatal, que puedes salir de casa y más o menos desarrollar tu vida normal. No tienes episodios de asma. Eso, o te pican los ojos y simplemente te pones un colirio y con eso mejoras, pues a veces no hace falta ni volver al alergólogo. O sea, tú ya sabes que eres alérgico a eso y en esta época del año tienes estos síntomas que los controlas bien con el primer escalón de medicación, pues bueno, solo hablas con tu médico de cabecera y es un poco lo que vas haciendo y poquita cosa más. Ahora, si en el contexto de que llega la primavera, está polinizando la gramínea y aparte de ese antihistamínico no puedes salir de casa porque empiezas a tener episodios de asma o no puedes salir dormir porque no puedes abrir la ventana porque si no se te cuela el polen, pues obviamente esa persona sí que estaría muy indicado ir al alergólogo para que le eche un vistazo y a ver si se puede hacer algo más. A ver, así que importante, todos estos, los casos graves a nadie le da duda, pero los casos más leves, pues comentarlo con el pediatra de atención primaria, pues para ver un poco qué opciones y en qué momento de la intensidad de los síntomas estamos como para considerar una derivación al especialista en alergia infantil. Bueno, Gonzalo, creo que lo vamos a dejar aquí, que nos ha quedado un capítulo muy completo y en el que hemos hablado de una gran cantidad de cosas, que además estoy segura que nuestros oyentes ahora tendrán que interiorizar todo esto que hemos dicho. Pues la verdad es que sí. Y mira, yo me quedo contento si hemos conseguido que aquellas familias con un hijo alérgico a la que se le ha pautado la adrenalina, se la pongan en caso de anafilaxia y hayan perdido el miedo a usarla, porque eso, bueno, ya lo hemos dicho, es muy importante y sí que puede salvar la vida de ese paciente. Pues venga, vamos con el resumen del episodio de hoy.
Las alergias son una enfermedad muy frecuente en la infancia, llegando a afectar a 1 de cada 5 niños. Las personas alérgicas tienen una base genética que hace que ante ciertos estímulos pueda desencadenarse una reacción inmunológica. Los síntomas alérgicos pueden ser muy variados, desde manchas en la piel hasta dificultad respiratoria y vómitos. En el caso de que creas que tu hijo puede tener alergia a algún alimento, no se lo debes volver a dar hasta que compruebes si realmente tiene alergia. Es más frecuente que una urticaria se debe a una infección vírica que a una alergia. En general, no se indican pruebas, ya que la historia clínica es suficiente para poder llegar a un diagnóstico. La anafilaxia es un tipo de episodio de alergia grave en el que la vida del paciente puede estar comprometida. En estos casos, la administración de adrenalina intramuscular aumenta la supervivencia, por lo que debe administrarse sin demora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escuchéis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta la semana que viene! El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin, Dixit.